Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Soy el profesor Ángel Fernando. Como siempre, aquí compartiendo con ustedes en Educando TV desafíos matemáticos, quinto y sexto grado. Niñas y niños, vamos a ver un nuevo tema. Bueno, no tan nuevo porque ya hemos avanzado en algunas cosas más, pero hoy vamos a ver este tema que es el cilindro y la esfera. En lo que desarrollamos este tema, o el propósito que tenemos, es establecer la relación que existe entre una esfera y un cilindro con el mismo valor de radio. Vamos a recordar algunas cosas para que nos vayamos entendiendo un poquito. La vez pasada les había yo mostrado por ahí un cilindro y una esfera. Voy a mostrarles un gráfico que estuvimos viendo en las sesiones pasadas. Y aquí tenemos esto. ¿Por qué? Para entender bien qué es lo que vamos a aprender el día de hoy. Acá tenemos, en este gráfico tenemos una esfera y tenemos un cilindro, o un cilindro y una esfera. Y a partir de esta sesión, niños y niñas, vamos a establecer qué relación existe, dice, entre una esfera y un cilindro con el mismo valor de radio. Ya sabemos, niñas y niños, que una esfera, vamos a suponer que esto es una esfera, está en tercera dimensión. Una esfera tiene un radio, tiene un diámetro también. Acá tengo por aquí ilustrado una esfera. Esta es una esfera. Si la parto a la mitad, niñas y niños, por supuesto que tiene una circunferencia, tiene un diámetro, tiene un centro y tiene un radio también. Y lo voy a ilustrar ahora a continuación en el gráfico que tenemos ahí para que vayamos teniendo algunos elementos que nos puedan ayudar a saber qué es lo que vamos a aprender hoy. Entonces, dijimos que una esfera, pues por supuesto que tiene a la mitad, siempre vamos a recordar esa parte, a la mitad, partida a la mitad, va a tener un diámetro, que ya lo conocen, que es lo voy a volver a señalar, aquí está en rojo, aquí lo voy a poner, tiene un diámetro que va de una circunferencia a otra, de un punto de la circunferencia a otro punto de la circunferencia, pasando por el centro. Y también tiene un radio, voy a marcarlo acá con rojo. El radio es la mitad del diámetro, es decir, es un segmento de recta que parte desde un punto de la circunferencia y va hacia el centro. Ese es el radio. Aquí entonces tenemos que vamos a establecer la relación que existe entre una esfera y un cilindro, que tienen el mismo valor de radio. Aquí tiene un radio, puede medir 10, puede medir 20, puede medir 15 centímetros, lo que ustedes quieran. Pero ese mismo valor lo tiene que tener el cilindro. Aquí tenemos un cilindro y el cilindro, como sabrán ustedes, tiene también, aquí tengo a manera de gráfico, también tengo aquí un cilindro. Ese cilindro, si lo vemos desde otra perspectiva, forma un círculo, como este, o como este que tenemos aquí. Y ese círculo, por supuesto que también tiene un diámetro y tiene un radio. Aquí lo voy a ilustrar. Ese es el cilindro. En la parte de arriba se puede ver que tiene una circunferencia. Aquí por la perspectiva pues se ve un poquito como ovalado, pero es una circunferencia. Y esta circunferencia tiene un diámetro que tenemos acá y también tiene un radio. Ese radio lo voy a marcar de este lado, de aquí para acá, lo estoy marcando con una línea un poquito más gruesa. Ahí está. Entonces vamos a establecer qué relación hay entre una esfera y un cilindro que tienen el mismo radio. Y para ejemplificarlo con un poquito más con unos elementos más gráficos, les presento, aquí tengo un cilindro también, está partido en tres partes, pero es un cilindro. Y tengo una esfera que está acá. Entonces, esta esfera y este cilindro que está aquí tienen la misma altura. Por perspectiva se ve un poquito más grande el cilindro, pero porque tiene ahí tiene una base, cada uno de ellos que está dividido, pero es de la misma altura, es decir, tienen el mismo diámetro, tienen el mismo diámetro exactamente, con este. Ahora te voy a presentar también. Ya la vez pasada, o en la sesión pasada, te había yo presentado este otro cilindro, y que de la misma manera tiene exactamente la misma altura. Lo voy a poner aquí en una base. Tiene la misma altura que
que la esfera, el cilindro tiene la misma altura que la esfera, eso significa que tienen el mismo diámetro o que tienen el mismo radio. Entonces, aquí a manera de ejemplificarlo, cabe, como pueden ustedes ver, exactamente. Bueno, una vez que hemos recordado esta parte, que vamos a aprender qué relación existe entre una esfera y este cilindro, que tienen pues el mismo diámetro, tienen el mismo radio. Esto ya los presenté para que a manera de tener un poquito más claro de qué se va a tratar la clase. Bien, ya hemos recordado esa parte. Ahora vamos a recordar también que en unas sesiones anteriores, niños y niños, estuvimos viendo cómo calcular el volumen de un cilindro y cómo calcular el volumen también de una esfera. Para ello estuvimos haciéndolo matemáticamente y también hicimos algunos gráficos con los cuales pudimos estar apoyándonos. Entonces ya sabemos cómo calcular el volumen de una esfera y también sabemos cómo calcular el volumen de un cilindro. Vamos a recordar las fórmulas, ¿les parece? Vamos a poner aquí en el pizarrón cuál es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Voy a ponerlo aquí, esfera. Y vamos a recordar la fórmula con la cual podemos calcular el volumen de un cilindro. Ahí está. Ya tenemos aquí los dos cuerpos geométricos, cilindro y esfera. Aquí vamos a ponerle con C mayúscula. Listo. Las fórmulas. ¿Sí las recuerdan, niñas y niños? Bien fáciles, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí una primera fórmula, que esta nos sirve para calcular el volumen del cilindro. Aquí para que la vayan viendo. Y tenemos la otra fórmula que es o que nos ayuda a calcular el volumen de una esfera. Vamos a ponerlo acá un poquito más claro. Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, el volumen va a ser igual a pi por radio al cuadrado. Aquí le vamos a poner un puntito. Recuerden que los puntitos significan multiplicación. Y por altura. Ahí está. Volumen de un cilindro es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Vamos con la siguiente fórmula. Para calcular el volumen de una esfera es lo siguiente. Volumen de una esfera es igual a 4/3 por pi por radio cúbico, o 4 por pi por radio cúbico sobre 3. Esta es la fórmula para calcular el volumen de una esfera. Bueno, vámonos con unos datos, ¿les parece? Para que podamos estar haciéndolo matemáticamente y también lo podamos hacer gráficamente. Podamos establecer qué relación hay entonces entre una esfera, entre el volumen de una esfera y entre el volumen de un cilindro. Vamos a partir de unos datos, niñas y niños. Aquí tengo una esfera, ya les había yo dicho. En esta esfera vamos a suponer que conocemos nada más lo que es la circunferencia. ¿Sale? Que conocemos nada más la circunferencia, es decir, conocemos todo lo que mide alrededor. ¿Sale? Vamos a tener ese dato que solo conocemos esa parte. A veces es muy difícil conocer el radio o el diámetro de una esfera, es muy complicado, pero sí podemos conocer la circunferencia de esta esfera. ¿Cómo? Pues por medio de midiéndolo. Aquí te lo voy a ejemplificar, por ejemplo. Podemos cortar un papel o podemos utilizar una cinta métrica y con ello podemos medir el diámetro de cualquier esfera. ¿Sale? Vamos a suponer que conocemos entonces el diámetro de una esfera. Vamos a empezar con eso. Y este diámetro de esta esfera va a medir lo siguiente. Se los voy a ir ejemplificando. Aquí está. Entonces, diámetro de una esfera. Estamos en la esfera, ya conocemos cómo calcular el volumen, pero nada más conocemos el diámetro. Voy a utilizar otro color. Conocemos el diámetro. Y el diámetro de esta esfera es igual, aquí lo vamos a poner con este número, 62, a ver, aquí lo tengo, 6.283.2, perdón, 62 centímetros. Vamos a poner que mide 62 centímetros, .832 milésimos. Ahí lo tenemos. Esto es lo que mide el diámetro de esta esfera. Estamos haciendo una suposición. ¿Sale? Entonces, aquí lo tenemos.
Vamos, vamos a ponerle, lleva acentito, diámetro de la esfera. Estamos suponiendo que entonces conocemos el diámetro, que es esto, ya está ahí el número. Vamos a recordar que también hay una relación entre el diámetro de una esfera y su circunferencia. ¿Sí lo recuerdan? Exacto, es el número pi. Recuerden que el diámetro de cualquier círculo o de cualquier esfera cabe 3 veces en su circunferencia, y ese es el número pi. ¿Sí lo recuerdan? Vamos a recordarlo. Es decir, si tengo, voy a hacer aquí un gráfico rapidísimo. Es decir, aquí tengo una circunferencia y el diámetro de esta circunferencia va a ser 3 veces y un poquito más la circunferencia. Es decir, este diámetro cabe aproximadamente una vez, 2 veces y 3 veces y un poquitito. ¿Sale? Siempre, siempre, en cualquier círculo, en cualquier esfera. Y ese es el número pi, que es 3.1416. El número pi es 3.1416, 10 milésimos. Entonces, esta relación es porque este diámetro cabe 3 veces en una circunferencia de cualquier círculo o esfera que se trate. Conociendo esa relación, entonces sí podemos conocer el diámetro de esta esfera o de esta que te estoy presentando. Es decir, conozco la circunferencia y como sé que esta circunferencia cabe, o el diámetro cabe 3 veces 3.1416, 10 milésimos, pues es muy fácil hacer una división. Vamos a hacer la división para saber cuánto es el diámetro de esta esfera que tengo acá. ¿Por qué? Porque nada más conozco la circunferencia. Podemos sacar la calculadora. Vamos entonces, dividimos 62 centímetros con 832 milésimos entre 3.1416 es igual a 20. Observen, entonces tengo que mi circunferencia, mi diámetro, perdón, es igual a 20 centímetros. Ya lo tengo. ¿Cómo lo determiné? Dividí lo que mide la circunferencia entre el número pi. Y ya sé que mide el diámetro 20 centímetros. Ahora, otra cosa más. Voy a borrar ya esta parte. Sabemos entonces también que un diámetro es igual a 2 radios. O 2 radios es igual a un diámetro. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos entonces que aquí este es el diámetro, pero la mitad del diámetro es un radio, ¿sale? Es decir, el radio de esta circunferencia es esta partecita nada más. Y el diámetro de esta misma circunferencia, pues son 2 radios. ¿Sale? Entonces, si el diámetro mide 20 centímetros, el radio, entonces tenemos aquí el diámetro. El diámetro es igual a 20 centímetros. Entonces, el radio de esta misma circunferencia es igual a 10 centímetros. ¿Estamos de acuerdo, niñas y niños? Bueno, vamos a seguir avanzando. ¿Por qué necesité hacer todo esto? ¿Por qué? Porque quiero calcular el volumen de esa esfera y aquí me pide el radio. Conocíamos la circunferencia, perdón, aquí me confundí. Este es el diámetro, esta es la circunferencia, voy a ponerlo otra vez, y abajo ya calculé el diámetro. Vamos a ponerlo bien. Este número que está aquí era la circunferencia, que era 62.832 milésimos. Esta circunferencia la dividí entre el número pi y pude calcular el diámetro, que es igual a 20 centímetros. Diámetro es igual a 20 centímetros. Y pude calcular, sé que un diámetro tiene 2 radios, entonces pude calcular también el radio de esta esfera y que es igual a 10 centímetros. Ahí lo tengo. Ya tengo estos datos. Con estos datos ya puedo aplicar la fórmula para poder calcular el volumen
de esta esfera que estoy presentando, suponiendo que tiene una circunferencia de 62 centímetros con 832 milésimos. Ya voy a borrar esto, nos sirvió para ejemplificar, para poder seguir aquí trabajando en el pizarrón. Vamos a poner un poquito de líquido para que se borre bien y podamos trabajar adecuadamente en esta área. Bien, niñas y niños, ahora sí, vamos a utilizar la fórmula para calcular el volumen de esa esfera que les acabo de presentar. Bien, entonces tenemos, voy a poner esos datos acá, voy a dejar esto para que después de calcular esto vamos a trabajar con el cilindro. Entonces tenemos acá 4pi por radio al cúbico sobre 3. Esto es para calcular el volumen. Vamos ahora a reemplazar valores, a sustituirlos. B, el volumen es igual a 4 por pi. Pi sabemos que vale 3.1416 10 milésimos por radio al cubo. El radio al cubo sabemos que ya mide 10 centímetros, entonces por 10 al cubo. Ahí está. Seguimos sustituyendo valores. El volumen es igual 10 al cubo sobre 3. Ahí está. Que no se me pase. Ahí está. Vamos a sustituir entonces ahora los valores. Tenemos aquí el volumen es igual. Ahora aquí podemos utilizar la calculadora, pero voy a empezar a hacer esto más fácil. 4 por 3.1416 o por el número pi sabemos que 10 al cubo es multiplicar 10 por 10 por 10. Podemos utilizar, ¿cómo se llama? La calculadora, pero sabemos que en potencias de 10 es muy fácil. Sería 10 por 10 son 100, 100 por 10 son 1000. Entonces ya tenemos aquí un valor que ya determinamos sobre 3. Todavía queda aquí sobre 3. Entonces aquí volumen, ahora sí lo voy a hacer ya todo corrido. Aquí podemos utilizar la calculadora por el tiempo también que tenemos. Vamos a hacerlo rapidísimo. Entonces voy a multiplicar 4 por 3.1416 10 milésimos. Esto a su vez lo voy a multiplicar por 1000 y todo este resultado me lo voy a dividir entre de 3. Entre 3. Ahí está, entre de 3. Y me va a dar el siguiente resultado. Me va a dar 4188.8 centímetros cúbicos. Ahí está. ¿Qué tal, niñas y niños? Bien fácil, ¿verdad? Ya calculé entonces el volumen de lo que corresponde a esta esfera que te presenté, conociendo su circunferencia. Ahora, ya voy a utilizar estos mismos datos para, aquí ya voy a poner nada más que el volumen, ya lo hicimos, ya lo calculamos, es igual a 4188.8 centímetros cúbicos. Ahí está, conociendo sus datos. Ahora vamos a calcular el área de un cilindro que tiene el mismo diámetro y que tiene el mismo radio. ¿Sale? Ya conocemos la fórmula y eso lo podemos hacer mucho más sencillo. Bien, voy a borrar ya todos estos datos. Estas son las operaciones que estuvimos utilizando para seguir un procedimiento y poder calcular el volumen de una esfera matemáticamente utilizando la fórmula. Vamos a limpiar un poquito mejor esto para que tengamos un espacio y podamos ver bien cómo vamos a hacer ahora el siguiente proceso. Listo. Ahora, vamos a calcular el volumen de un cilindro. Por supuesto que este cilindro tiene como radio 10 centímetros también. Dijimos que tiene como diámetro 20 y por supuesto que si va a tener la misma altura que la esfera, entonces va a tener también como radio 10 centímetros. ¿Sale? Estamos trabajando con el mismo radio, 10 centímetros. Aquí lo ven, que es lo que es el tema. Entonces vamos a reemplazar ya valores. Volumen es igual a pi por radio al cuadrado por altura. Entonces pi ya sabemos que es 3.1416, por decirlo así. Radio al cuadrado mide 10 centímetros, pero tiene que ir al cuadrado. Esto por la altura.
Vamos a poner aquí el signo por, ahí está. Vamos a seguir sustituyendo valores. La altura también ya la conocemos, lo vamos a sustituir de una vez. La altura, por supuesto, que es el diámetro de la esfera, o sea, todo lo que mide, aquí ya está, aquí de esta manera lo podemos representar. Entonces, la altura, pues es 20 centímetros. Se fijan que estamos trabajando con las mismas medidas, 20 centímetros, nada más que una es una esfera y otro es un cilindro. Vamos entonces a ya hacer las operaciones. Voy a seguir con 3 del número pi por multiplicado por 10 al cuadrado. 10 por 10 son 100. Ahí está. Por 20, que es la altura o que es el diámetro. Vamos a seguir sustituyendo. Aquí ya podemos, aquí voy a utilizar la calculadora para hacerlo rápido. Tú también lo puedes utilizar. O si quieres desarrollar el algoritmo, también lo puedes hacer. Entonces vamos a ver 3.1416 o 1416 10 milésimos, que es el número pi. Esto lo voy a multiplicar por 100, que me dio, este número me dio de elevar al cuadrado el número 10 por 100. Y luego esto a su vez lo voy a multiplicar por 20. Estoy utilizando mi calculadora. Entonces me da la siguiente cantidad. 6.283.2 centímetros cúbicos. Ahí está. Cúbicos. Lo voy a remarcar con rojo. Sí, así es. Son 6.283.2 centímetros cúbicos. Ahí está. Ya calculé el volumen de un cilindro. Es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Ahora, ya tengo dos cantidades, que es esta de acá y tengo esta de acá. Sabemos que hay una razón, hay una relación entre estos dos números, niños y niñas. Para ello vamos a utilizar pues precisamente lo que son las relaciones o las razones. Recuerden que toda razón se puede demostrar o se puede utilizar como un número fraccionario. Entonces pues aquí podemos tener un número fraccionario, claro que sí, niñas y niños, y que sería de la siguiente manera. Se los voy a poner. Aquí vamos a observar algo primero, antes de irnos a esa razón. Sabemos entonces que con las mismas medidas de una esfera y de un cilindro, nos salen dos volúmenes diferentes. Sale en la esfera, con el mismo diámetro y el mismo radio que el cilindro, nos sale un volumen de 4.188.8 centímetros cúbicos. Y aquí 6.283.2 centímetros cúbicos. Sabemos entonces, por observación, que el cilindro, con las mismas medidas que la esfera, tiene más volumen. Es decir, aunque se vean iguales o parecidos, que se ven de las mismas dimensiones, el cilindro tiene un mayor volumen. Pero entonces, ¿cuál es esa proporción? ¿Cuál es esa razón? ¿Cuántas veces más grande tiene o cuántas veces hay más volumen o tiene más capacidad un cilindro que una esfera? Para ello lo vamos a poner de la siguiente manera, con una razón, 6.283.2 sobre 4.188.8. Si hacemos este algoritmo, niñas y niños, o sea, si hacemos utilizamos nuestra calculadora o desarrollamos el algoritmo, recuerden que esta fracción es una división también. Nos va a salir que esto va a ser igual a 1.5. Es decir, siempre en un cilindro va a haber una vez más y media, una vez más y media el volumen de una esfera. Es decir, va a haber el volumen de esta más otra media esfera, digamos. Y eso lo vamos a demostrar gráficamente, niños y niñas, en la siguiente sesión. Pongan muchísima atención porque vamos a rescatar mucho de esto. Nos estamos viendo, niños y niñas, en la próxima sesión. Espero que puedan aprender muchísimo y vamos a demostrarlo gráficamente ya para que podamos entender esa relación que existe. Nos vemos. Hasta la próxima.